Almuerzo de negocios. Crisis en el golf. Sí. Me ha dado una crisis de una alergia, una crisis de estornudos y bueno, ni nada les voy a decir. He estornudado como algunas 700 veces. Recibimos a Eriden Estrella en el día Sí. de hoy. Salud para nuestro compañero José Luis Ravelo, deseándole de verdad que esto que ya no es una alergia, ya esto es una especie de gripe, se recupere lo más rápido. Sí, porque parece una gripe que tiene. Ay, hombre. Así que recibimos a Eriden Estrella con unos audífonos galácticos en el día de hoy, muy bonitos, color rojo. Eriden, antes de que comiences con todo lo que nos has traído, porque hay mucho que conversar, premio Nobel, muchos temas. Yo necesito, sin caer en la política, y sé que mucha gente se lo está preguntando en el día de hoy, Ay, Dios mío. ¿cuál es la explicación? ¿Qué son y cuál es el uso tanto de empresarios dominicanos como de empresarios a nivel mundial de las cuentas offshore? Wow. Sacatela Ay. ahí. Le sacatela. Las, Le sacatela ahí al hombre. las cuentas offshore son una herramienta para evitar que gobiernos malgastadores de dinero destruyan las riquezas individuales de las familias que han trabajado por su cuarto. ¿Cómo? Oye, pero eso es una explicación totalmente diferente a la Oye, qué enfoque, Dios mío. a la que escuchamos. Hay, como en todo, la gente que... Mira, la filosofía es tan importante en la vida que hasta no tener filosofía es una filosofía. Interesante. Todas las cosas dependen desde la perspectiva con las que se vean. Hay dos formas de ver todo lo que sea offshore. Offshore, para que la gente entienda, es una traducción literal hacia otras costas. Sí. Las costas más allá que las propias. Costas lejanas. Correcto. Entonces, yo debo de decirles que cuando se investiga la historia de el por qué una persona ha querido guardar su riqueza en otro lugar que no es su país de origen, siempre se da para proteger bienes y riqueza del poder público. ¿Por qué? Porque, y esto lo abordo de esta forma, porque es muy fácil caer en el tema de evasión y elusión fiscal, dependiendo de la filosofía y la perspectiva con la que se vean las cosas. Pero vivimos en Latinoamérica y Latinoamérica ha sido una región altamente manchada por dictadores, procesos de gran inestabilidad política en todos los países. Todos los países, cuando usted se pone a buscar su historia, países incluso que hoy son estables, como Panamá, Nicaragua, Colombia, bueno, yo no diría Venezuela, pero Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, ahí hay un baño de sangre. Si usted se pone en todos esos países, si usted se pone a investigar su historia. Sí. Entonces, entre mediados de la primera mitad, o sea, tipo desde 1925 a 1975, Latinoamérica vivió un proceso de altísima inestabilidad política con muchos tipos de gobiernos que actuaron de manera en contra de los empresarios, en contra de la gente que tenía poder y dinero en un momento. Le decían oligarquía en ese momento. Sí. Correcto. Cuando tú te pones a ver, por ejemplo, el peronismo y la historia argentina de cómo Perón subió al poder y después de
después su esposa, etcétera. En esencia de lo que estamos hablando es que hubo gente que se benefició de eso y hubo otras personas que no se beneficiaron de eso, sobre todo empresarios. Y una forma de proteger, y estoy hablando de cómo empezó la industria del manejo de riquezas familiares en Latinoamérica. Eso empezó prácticamente llegando al acuerdo de que habían dos países que eran relativamente más estables en la región que cualquier otro: Panamá y Uruguay. Ok. Entonces, la gente de dinero en Latinoamérica y en los países del Cono Sur llegaron a hacer dos cosas. Uno, a guardar su dinero en Panamá por X o Y razón, por Estados Unidos, por la estabilidad política, por lo avanzado del sistema bancario que Estados Unidos montó, formó, estableció y propició que se formara en Panamá. Y por el otro lado, mucha gente quiso empezar a vivir en Uruguay para retirarse con su fortuna, porque Uruguay es un país con poca gente, Sí. uno, y la distribución del ingreso en ese país, al haber muy poca gente, es relativamente homogénea. Por lo tanto, no se encuentran en Uruguay los choques sociales que sí se encuentran en otros países como Honduras, Guatemala, Paraguay, la misma Colombia, El Salvador, Perú, sobre todo Perú, que en Perú hay de todo. Hay gente blanca, hay gente nativa, hay aborígenes, hay extranjeros, ¿no? Entonces esto ha creado socialmente hablando muchas inestabilidades. Aquí voy hablando de todo esto. Voy a que la pregunta de ustedes, me imagino que viene por la publicación de los Pandora Papers, Sí. en donde se dice que incluso el presidente de la República Dominicana aparece como miembro de un fideicomiso establecido en Panamá, e inmediatamente eso se publicó el domingo Sí. en la mañana. Inmediatamente hubo gente que empezó a pedir la cabeza, Sí, sí. no solamente del presidente dominicano, sino de otros muchos mandatarios que están vinculados en esa publicación de documentación financiera. Abajo el que suba. Sí. Exactamente. Entonces, fíjense qué pasa. Que José Luis Ravelo y Rafael Fernández tengan o formen parte de una empresa offshore fuera de las costas de la República Dominicana, eso no rompe ninguna ley. Ninguna. Eso no es ilegal. Ninguna. Ninguna. Sobre todo porque ese es el fundamento del libre mercado. Exactamente. La libre circulación de capitales. Sí. Lo hemos hablado aquí, que nosotros para viajar físicamente necesitamos pasaporte, necesitamos un permiso de entrada que se llama visa a cualquier país, pero el dinero no. Todo lo contrario, hay países que propician eso, como la República Dominicana. Claro. Las Inversión diferentes extranjera. modalidades. Ok. Segundo, para entrar de lleno con el tema del presidente de Dominicano, hay que decir que esa empresa no tiene capital. No sé si ustedes lo sabían eso. No, porque esa parte no la dicen. Esa empresa no tiene un peso. Un solo dólar. Claro, está formalizada, está hecha. La empresa se hizo en el 2014. Tienen todo el derecho de hacerlo. Sí. Y ya me imagino por qué no formaba parte de la declaración jurada del presidente dominicano. Porque no tiene un peso. No hay dinero que declarar. ¿Qué iba a declarar? ¿Qué va a declarar? No va a declarar nada. Lo otro que quiero decir, y tengo la semana entera hablándoselo a un grupo de amigos, porque estaban hablando y básicamente diciendo del problema de la evasión fiscal y de elusión fiscal. Sí. Y yo le dije a ellos que yo espero a que sus empresas sean exitosas para yo en algún momento poderlos asesorar de manera apropiada sobre Claro. cómo administrar de forma correcta su dinero y su riqueza.
en una situación como la que está pasando en la República Dominicana, tener dinero, tener fortuna y ahorros es Ay, muy peligroso. Porque si usted no lo sabía, ya hay una inflación que va a rondar como el 7% anualizado en la República Dominicana. Cuidado sin más. Eriden, repite Eso esa última, significa que repite esa cualquier Repite la última última cantidad parte de parte. que te dinero que usted perdimos tiene en una ahí. cuenta, Eriden, claro que perdón, sí. te perdimos. Sí, sí, sí. Sí, es que a veces la Sí, pero no conexión te se pone un preocupes, que te estamos poco... yendo Sí, bien. Ahí fue esa cosa, esa partecita nada más que se perdió. Así es. ok, déjame Estamos ver. Mira, haciendo. Te la escuchamos bien, Eric. inflación, ok, Ajá. la inflación en la República Dominicana aparentemente va a terminar un poco por encima del 7% en este año. Sí, Eso significa que si usted tiene una cuenta de banco en el día de hoy, desde enero, por ejemplo, hasta la actualidad, bueno, pues esos pesos en promedio van a valer un 7% menos que el año pasado. Eso es una devaluación del poder adquisitivo del dinero. Entonces, una muy buena forma de usted protegerse de eso es dolarizarse. Sí, Dígase, tener una cuenta de bancos en dólares. Pero eso funciona hasta cierto punto. Porque también sucede que a usted le interesa eh, manejar su dinero con una mayor discreción. ¿Por qué? Porque es muy común que en la República Dominicana usted quiera retirar una X cantidad de dinero y se lo limiten sí. a $2.500, $3.000, $4.000 por día, o por mes o por quincena. Eso es, en los últimos 2 años eso ha sido muy común en la Muy República común, Dominicana, muy común. incluso pre-pandemia. Sí, claro. Y lo digo de esta forma porque aparecen unos genios ahí diciendo que eso nunca ha existido en la República Dominicana, Ajá, ahí donde yo vivía. tapando el sol con un dedo. Entonces, una forma en la que muy inteligente, una forma en la que muchos empresarios y personas que tienen un manejo eficiente de su riqueza se evitan de esos problemas es creando cuentas de banco a nombre de compañías en esos mismos países que ya están dolarizados y de esa forma siempre tienen acceso a grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, si tú eres una gran importadora de maquinaria, Sí. maquinaria vehicular, maquinaria industrial, ¿tú crees que tú puedes estar en el relajo de si el banco tuyo tiene dominicano dólares o no? No, Tú no puedes estar en eso. no. Lo que tú haces es que tú formas una empresa en Panamá, que es una economía completamente dolarizada, y los vehículos que tú vas a importar de Europa o de Estados Unidos, los pagas desde la cuenta de esa empresa ya. Claro. Y dices que te lo entreguen aquí a nombre de tu empresa local. Perfecto. Y tú sabes lo que yo te estoy explicando. Una razón perfectamente legal y económicamente eficiente de por qué una empresa dominicana, un empresario dominicano puede tener una empresa en Panamá. sí. Y son muchos los que la tienen, La mayoría de los la importadores. mayoría. Cualquier importador inteligente que se esté asesorando, que tenga un economista detrás, un administrador financiero detrás, un muy buen banco detrás, hasta los mismos bancos de la República Dominicana que tienen representantes en Panamá, le ayudan a hacer esas gestiones. Y en Panamá no es suficiente tú tener una cuenta a nombre de tu cédula dominicana aquí. Es lo mejor que usted hace es formar una empresa en ese país, crearle una X cantidad de acciones y todas las cuentas de su banco colocárselas a su empresa. Eso es lo legalmente correcto. Sí. Pero no, se publica, claro. Yo no estoy diciendo que el 100% de la gente que aparezca en los, en los Pandora Papers tienen esta justificación. Pero yo les estoy diciendo a ustedes cómo se crean modelos de negocios que propician y te incentivan económicamente hablando, porque tienen sentido económico y administrativo,
que tú tengas una empresa offshore fuera de tu país. Claro. Partiendo de la premisa de buena fe de que el empresario, ya eso quizás autoridades pueden investigar, de que ese empresario abrió esa cuenta offshore con un dinero que ya se pagaron sus impuestos, ya se revisó y se hizo ese opening de esas cuentas, de que ese no es un dinero que viene, un dinero mal habido o algo así, Eric. También es cierto. Eso es completamente cierto. Pero lo que te digo es que tú no puedes presumir. Yo me acuerdo otra vez, hace como 3 años, cuando hubo un liqueo de una publicación pirata, de una serie de cuentas del HSBC. Sí. Ese banco hongkonés de capital británico, en el que se supo que 8 dominicanos tenían cuentas en ese banco en Suiza. Sí, lo querían crucificar. De una vez empezó la gente, a decir que eso era por robo, malversación, emblanqueo. Eso es mentira. Es que viven muchísimas en un mundo razones. Eriden, viven en un mundo de fantasía. Y en una mentalidad isleña. Cuando tú le dices que aquí hay empresarios dominicanos que desde los años 70 y 80 son accionistas de grandes corporaciones europeas y estadounidenses, sí. Si ellos hubieran sabido eso hace 10 o 15 años, se hubieran tirado del puente. Porque su cerebro no le da para llegar ahí. Su cerebro lo que le da es para llegar al 15 y para llegar al 30. Si tú le dices que la familia Vicini es accionista de Fiat en Italia y de Ferrari, y le da un cortocircuito en el cerebro y empiezan a sufrir de intolerancia a la lactosa a partir de ese día. Claro, porque ellos entienden que todos los dominicanos tienen que ser igual que ellos, cortos de mente, que no tienen fortunas, que no pueden invertir en empresas internacionales. Es decir, que todo lo que se haga fuera de una cuenta de nómina de los 15 y los 30 es ilegal prácticamente. Claro, increíble. Es feo que uno lo diga, pero alguien tiene que decirlo. Y se ha querido satanizar todo ese tema de las cuentas offshores, cuentas que son totalmente legales, cuentas que trabajan en paraísos fiscales, y los paraísos fiscales son también totalmente legales porque son concesiones de soberanía de países, gente que por ejemplo vive en Monte Carlo, que tiene el derecho de vivir en Monte Carlo porque pagan menos impuestos para sus fortunas. Pero ¿y cuántos estadounidenses, Rafael? Y yo quiero que Eriden me confirme este dato. Yo creo que fueron entre el año 2019 y el 2020, en esos 2 años, hubo más de 200 estadounidenses, gente de dinero, que renunció a su ciudadanía estadounidense. Sí. Para no tener que pagar impuestos en Estados Unidos. Eso lo hizo Boris Becker. Pero imagínate tú que algún empresario dominicano haga eso. Pero van a pedir que lo cuelguen en la plaza, en el Alcázar de Colón, mínimo. Ay, Dios. Mira, me dice Sandy Victoriano que eso está bien en los empresarios, pero los políticos tienen que dar cuentas, pero es dando cuenta. ¿Quién es Luis Abinader? Luis Abinader es un empresario y su padre era un empresario. Entonces, antes de ser político, era empresario y seguirá siendo empresario cuando deje de ser presidente de la República, que algún día lo dejará de ser. Y ese ecosistema cambió porque ahora los empresarios también son políticos. Para bien o para mal, gusten o no. Lo que pasa es que aquí tenemos una concepción de que la gente es política hasta que se muere. Yeah. Y eso no es así. No es una monarquía. Usted no es duque, ni príncipe, ni rey. Político es una persona que hace una labor o le brinda una labor al Estado, pero paralelo a eso puede seguir siendo empresario. Y puede ser empresario antes, político durante un tiempo, y puede ser empresario después, perfectamente. De hecho, ojalá y
todos los políticos que tuviéramos en el Estado fueran gente que tenga experiencia en empresas. Así probablemente no tendríamos un merenguero hablando disparate en el Congreso, o no tendríamos analfabetos funcionales dando declaraciones en el Congreso, en el Senado de la República. Probablemente tendríamos un empresario que entiende cómo se puede crear empleos, cómo se puede gestionar una alcaldía, cómo se puede gestionar una gobernación de una provincia. No gente que es sencillamente popular porque canta una canción bonita. Pero sigue, Eri, que yo voy cogiendo cuerda. No te preocupes, tus razonamientos son perfectamente correctos y son lo que más me gusta de tu opinión es que es muy realista. Es una opción muy práctica. Por ejemplo, yo te puedo decir algo. Recientemente, yo he estado considerando la opción de crear diferentes cuentas de banco en diferentes países para facilitarme ciertos servicios financieros que no tengo en la República Dominicana. Ahí está. Por ejemplo, ahora mismo, la comunidad cripto dominicana está con el grito al cielo porque de manera autoritaria le han impedido utilizar sus tarjetas de crédito para comprar criptomonedas. ¿Cómo? Pero qué dato. Eso fue lo que trajo la comunicación del Banco Central. Bueno, se estaba haciendo desde antes. Déjame decirte. Okay. Eso se estaba haciendo desde antes. Pero la verdad es que es completamente autoritario y no tiene ningún fundamento. Porque estamos hablando de exchanges que están en Estados Unidos, que son empresas estadounidenses que están ofreciendo un servicio, ni más ni menos, ofreciendo un servicio, y usted tiene todo el derecho del mundo de usted pasar su tarjeta en un comercio donde usted lo quiera comprar. Sí. Así es. Entonces desde aquí los bancos locales están bloqueando las transacciones de consumo en ese tipo de negocios, lo cual es algo lamentablemente muy negativo. ¿Y qué dice la legislación o eso fue una resolución? Como que eso no tiene ninguna resolución, eso no hay nada que lo apoye, no hay nada que lo diga, eso no tiene ningún fundamento, ni regulatorio ni legal. Pero no lo tiene. Eso es delicado porque en el tema de las criptomonedas no tiene ninguna prohibición y lo que no está prohibido está permitido. Está permitido. Y no tiene nada en contra de la ley, Ravelo. Nada. Para que lo sepas. Pero es así. Que por cierto, quizás es bueno ahí mismo aclarar que el Banco Central de la República Dominicana en ningún momento ha prohibido que se transen con criptomonedas en el país. Ellos lo que dijeron fue en un comunicado la semana pasada, que fue justo después de que terminamos el programa el jueves pasado, es que ellos como Banco Central no le dan apoyo, es decir, no tienen ninguna potestad detrás de las criptomonedas y que por lo tanto eso no está cubierto por lo que es los procedimientos de la Junta Monetaria y todo lo demás. En pocas palabras, ellos lo que hicieron fue quitarse el muerto de encima. Y dijeron, ¿usted quiere comprar criptomonedas? Problema suyo, no venga para donde mí a quejarse después cuando las criptomonedas desaparezcan, bajen de precio, ni nada por el estilo, porque yo no tengo nada que ver con eso. Así fue como yo pude interpretar ese comunicado del Banco Central. Así fue que lo interpreté también. Bueno, es que eso es lo que dice, punto. Sí. Eso es lo que dice el Banco Central, es que nosotros respaldamos el peso dominicano, punto. Exactamente. ¿Ya? Y eso era lo que otra le tocaba cosa que decir. No sea eso, no es nuestro. Correcto, eso es lo que le toca decir porque tampoco pueden prohibirlo. Tú no puedes prohibir que tú y yo nos pongamos de acuerdo en que tú me vas a pagar una deuda o que yo te voy a pagar una deuda porque te dé ese libro. Entonces, en ese momento ese libro se convierte en dinero. Claro. Sí. Entonces, si yo me pongo de acuerdo contigo en que yo te voy a comprar tu carro dándote este libro. Y te lo voy a pagar con yuca. Correcto. 2 camiones de yuca.
y te lo voy a parquear ahí. O sea, el Banco Central ni la Superintendencia de Bancos, ni tampoco la Asociación de Bancos Comerciales se pueden meter en esa transacción, que es una transacción totalmente legal. Claro. Porque Ravelo es lo que me está pagando con yuca. Me parqueó 2 camiones de yuca ahí. Y ya me pagó con eso. ¿De dónde es? ¿De Moca? De Moca la yuca. Está bien. Vamos a un break. Pues bien, entonces... El break pendiente, Ravelo. Vamos a un break comercial. Vamos a un break, Eriden, porque yo quiero que tú no... habían preguntado algo sobre algo que se llama Shiba, que quizás vale la pena comentar rápidamente y entonces de ahí pasar a los demás temas que tienes para el día de hoy. Vamos a un break comercial. Estamos conversando con Eriden Estrella en esta sección Mercado Primario, así que no se muevan. Venimos ahora mismo. Ajá. Hola, no se oye. Jeffrey.